En 1821, las guerras de independencia latinoamericanas se habían estado librando por más de una década, y las primeras naciones comenzaban a separarse de sus antiguos imperios. México logró su independencia en septiembre de 1821, y su primer intento de formar una nación sería como un imperio. Justo al sur de México se encontraba Centroamérica, también recién independizada. Bajo el Imperio Español, todo México y Centroamérica había sido una sola entidad política, el Virreinato de Nueva España. Sin embargo, Centroamérica tenía su propia área administrativa, gobernada independientemente de México. Ahora, con ambas regiones recién independizadas, el Imperio Mexicano deseaba expandir su territorio y anexó Centroamérica. Sin embargo, el Imperio Mexicano no duró mucho. En un plazo de 2 años, el primer emperador, Agustín de Iturbide, renunció y se exilió en Europa. En 1823, el imperio colapsó y Centroamérica se separó de México. Luego formó su propio estado, la República Federal de Centroamérica. La República Federal era muy descentralizada y permitía a sus provincias un alto grado de autonomía. El gobierno central en Ciudad de Guatemala tenía muy poco poder real. En diciembre de 1824, las últimas fuerzas leales a España fueron finalmente derrotadas en la batalla de Ayacucho. Estaba indeciso qué sucedería con la región montañosa entre Perú y Argentina. ¿Se uniría a una de esas dos naciones o seguiría su propio camino? Se decidió que se convertiría en su propia nación, llamada Bolivia, en honor a Simón Bolívar. En el sur había incertidumbre sobre qué debería suceder con el área conocida como Banda Oriental, lo que hoy en día es Uruguay. En 1824 había sido anexada por Brasil, lo que irritó a su nuevo vecino, Argentina. En 1825, Argentina declaró que la Banda Oriental les pertenecía, lo que desencadenó una guerra con Brasil. La Armada brasileña bloqueó Buenos Aires y logró ganar la guerra naval resultante. En tierra, la guerra llegó a un punto muerto, con las fuerzas argentinas incapaces de capturar ciudades importantes. Al mismo tiempo, en Brasil, la guerra se volvía cada vez más impopular. De hecho, fue el Reino Unido quien finalmente presionó para poner fin a la guerra, ya que estaba perjudicando su comercio con Buenos Aires. En el Tratado de Montevideo, en 1828, tanto Argentina como Brasil reconocieron la independencia de Uruguay. En la parte superior de Sudamérica, los países modernos Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá formaban parte de un único estado, la Gran Colombia. La independencia de estos países se había logrado en 1822, principalmente gracias a la labor revolucionaria de Simón Bolívar. Había sido el sueño de Bolívar unirlos en una sola nación poderosa. Sin embargo, en pocos años, las diferencias políticas comenzaron a fragmentar la Gran Colombia. Bolívar era presidente y estaba tratando de descentralizar la Gran Colombia, concentrando el poder en el gobierno central. En oposición a él estaba su vicepresidente, Francisco de Santander, y su ex general, José Antonio Páez. Ellos querían que la Gran Colombia fuera una federación descentralizada, similar a los Estados Unidos de América. En 1826, Páez fomentó una rebelión que Bolívar apenas pudo apagar. Temiendo que la situación se le escapara de las manos, Bolívar se otorgó poderes dictatoriales y abolió la vicepresidencia, excluyendo a Santander del gobierno. Eso llevó a un intento de asesinato contra Bolívar que apenas fracasó. A pesar de las medidas de Bolívar, la Gran Colombia se desintegraba. En mayo de 1830, Venezuela declaró su independencia, con Páez como su primer presidente. 4 meses después, Ecuador hizo lo mismo. Luego, en diciembre, el propio Bolívar murió, y con él su sueño de la Gran Colombia. Mientras la Gran Colombia se fragmentaba, en el norte México también luchaba por mantener su territorio, especialmente la región de Texas. Cuando México logró su independencia, Texas estaba muy poco poblada, con menos de 4,000 habitantes. Para ayudar a desarrollar el territorio, México había invitado a ciudadanos de los Estados Unidos a establecerse ahí. Sin embargo, eso significó que muchas de las personas que vivían en Texas tenían poca lealtad hacia México. Rápidamente surgieron tensiones entre los colonos y México. En 1830, el gobierno mexicano prohibió toda nueva inmigración desde los Estados Unidos y abolió la esclavitud, lo que no fue bien recibido por los texanos, muchos de los cuales tenían esclavos. Las tensiones aumentaron en los años siguientes y en 1835 estallaron las hostilidades. El gobierno mexicano exigió que los texanos devolvieran un cañón que se les había prestado. Los texanos respondieron alzando una bandera con la imagen de un cañón y las palabras «Vengan por él». La revolución de Texas había comenzado. Durante los siguientes 6 meses, el gobierno mexicano demostró ser incapaz de sofocar la rebelión, y en 1836 se declaró la República de Texas. México había perdido aún más territorio.
Para esa época, Centroamérica todavía era, en papel, la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, en la práctica, las diversas provincias casi se autogobernaban. El gobierno central en Guatemala tenía muy poco poder real. El Estado también se debilitó debido a la división sobre cuál debería ser el rol de la Iglesia en la sociedad. En 1868, las provincias declararon su independencia de la República Federal, dando origen a los estados modernos de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Al norte de ellos, México seguía siendo inestable y débil. No había logrado reconquistar Texas, aunque no reconocía su independencia. Muchos de los que vivían en Texas eran originalmente de los Estados Unidos y querían que Texas se anexara a la Unión. En los Estados Unidos, muchos habían estado a favor de incorporar Texas durante mucho tiempo. Eventualmente, el Congreso de los Estados Unidos votó a favor de anexar Texas, lo que inmediatamente desencadenó una guerra con México. Los Estados Unidos rápidamente tomaron California y avanzaron hacia el sur, al corazón de México. La Marina estadounidense era significativamente más poderosa que la mexicana, lo que le daba supremacía en el mar. Después de un desembarco anfibio, los Estados Unidos lograron tomar la Ciudad de México en septiembre de 1847 y la ocuparon durante un año. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo que siguió, México se vio obligado a renunciar aproximadamente a la mitad de su territorio. México perdería aún más territorio 5 años después, cuando empresarios estadounidenses quisieron construir un ferrocarril que uniera el sur con el Pacífico. Aproximadamente un tercio de la actual Arizona fue comprado a México por la suma de $10 millones. Esa compra fue la última modificación importante a las fronteras de México. Si bien la independencia de Uruguay había sido asegurada por la guerra rioplatense brasileira de los 1820, todavía era un punto de discordia para las potencias circundantes. Durante una década, el país estuvo afectado por la guerra civil entre los dos principales partidos políticos, los blancos y los colorados. Este conflicto también involucró a otras naciones de la región. Paraguay apoyó a los blancos, mientras que Argentina y Brasil apoyaron a los colorados. En 1864, cuando el Partido Blanco estaba en el poder, el Partido Colorado se rebeló. Brasil apoyó la rebelión y, afirmando que ciudadanos brasileños estaban siendo perseguidos, declaró la guerra a Uruguay. Destruyeron la armada uruguaya e invadieron por tierra. Paraguay estaba aliado con el gobierno blanco de Uruguay y declaró la guerra a Brasil. Sin embargo, Paraguay no compartía una frontera con Uruguay, por lo que era extremadamente difícil llevar tropas allí. La única opción era marchar a través de territorio argentino. Paraguay solicitó permiso para el movimiento de tropas, pero el gobierno argentino se negó a otorgarlo. A pesar de eso, Paraguay marchó su ejército a través de Argentina, haciéndose un nuevo enemigo. Luego, el ejército brasileño capturó Montevideo y el gobierno blanco fue derrocado y enviado al exilio. Uruguay, ahora controlado por el Partido Colorado, se alió con Argentina y Brasil, dando origen a la Triple Alianza. Paraguay, superado en número, tenía pocas posibilidades contra las 3 naciones que invadieron y ocuparon el país. En la paz que siguió, perdió más de un tercio de su territorio. En 1879 se desató una de las guerras más importantes de Latinoamérica, la Guerra del Pacífico. Estalló por un importante recurso estratégico, el nitrato de sodio, que se usaba como fertilizante y para hacer explosivos. El nitrato de sodio se ubicaba en Bolivia, pero el gobierno boliviano había permitido que Chile lo minara si pagaba un impuesto. En 1879, Bolivia aumentó el impuesto, por lo que las tropas chilenas ocuparon la región rica en nitrato de Antofagasta. Esto provocó la guerra no solo entre Chile y Bolivia, sino también con Perú, que estaba obligado por tratado a ayudar a Bolivia. Chile rápidamente tomó la iniciativa y destruyó la mayor parte de la flota peruana. Después de tomar el control del mar, realizó varios desembarcos anfibios y ocupó Lima. En las negociaciones que siguieron, Chile ganó territorio significativo en el norte, tomándolo de Bolivia y Perú. Lo más significativo fue que Bolivia perdió acceso al mar, lo que fue un desastre para el país. Mientras esa guerra se libraba, Argentina pudo aprovechar la distracción de Chile e invadió la Patagonia, en el extremo sur de Sudamérica. La Patagonia nunca había sido completamente conquistada por el Imperio Español y era hogar de 60.000 indígenas. Un ejército liderado por Julio Argentino Roca invadió la Patagonia y subyugó a la población local. Chile, ocupado combatiendo a Perú y Bolivia, no estaba en posición de disputar la ocupación y reconoció la frontera moderna en 1881. El comienzo del siglo XX vería otra región separarse de Colombia, Panamá. Panamá se unió a la Gran Colombia en 1821, e incluso cuando Venezuela y Ecuador se independizaron, Panamá se quedó. Sin embargo, la región había sido rebelde durante todo el siglo XIX, teniendo frecuentes revueltas.
En 1840 se independizó durante un año antes de reintegrarse a Colombia. En 1885 los rebeldes panameños incendiaron la ciudad de Colón y la rebelión fue solo sofocada con la ayuda del ejército de Estados Unidos. La propia Colombia también fue muy inestable en el siglo XIX, con 7 guerras civiles. En 1899 estalló la octava guerra civil, que los separatistas panameños aprovecharon para promover su independencia. Al final, serían los Estados Unidos quienes los ayudarían a lograrlo. Estados Unidos deseaba construir un canal en Panamá para comerciar entre su costa este y oeste por mar. El gobierno colombiano se había mostrado poco cooperativo, por lo que los rebeldes panameños ofrecieron permitir a los Estados Unidos construir el canal si los Estados Unidos apoyaban su independencia. En 1903, Panamá declaró su independencia y los Estados Unidos enviaron a su marina para evitar que Colombia la retomara. Colombia reconoció la independencia de Panamá 6 años después. Mientras sucedía esa guerra, Bolivia y Brasil se enfrentaron en una disputa fronteriza sobre la región del Acre. Técnicamente, el Acre era parte de Bolivia, pero había sido ignorada debido a su aparente falta de valor comercial. Sin embargo, cuando el precio del caucho aumentó significativamente a finales del siglo XIX, miles de colonos brasileños fueron a explotar los árboles de caucho. Cuando el gobierno boliviano intentó imponer impuestos a los colonos, se rebelaron e intentaron declarar su independencia. La disputa escaló a una guerra entre Brasil y Bolivia, y tras 4 años de lucha, Brasil pudo anexar el territorio. Confiados tras su victoria, Brasil avanzó sobre Perú y reclamó territorio ahí. Perú seguía débil tras su derrota en la Guerra del Pacífico y se vio obligado a aceptar las demandas de Brasil. La frontera actual se acordó en el Tratado de 1909 de Velar de Río Branco. Para la década de 1920, casi todas las fronteras de Latinoamérica estaban establecidas, sin embargo, había algunas excepciones. Bolivia y Paraguay tenían reclamos conflictivos sobre la región del Chaco. El valor del área aumentó significativamente después de descubrir petróleo. Bolivia también quería la región, ya que le daría acceso al río Paraguay. Desde la Guerra del Pacífico, Bolivia había estado sin litoral, por lo que el acceso al río Paraguay de cierta forma ayudaría a su comercio. Después de décadas de tensiones crecientes y enfrentamientos, estalló la guerra en 1932. Ambos países hicieron enormes sacrificios para la guerra, con sus soldados luchando en un clima extremadamente duro y árido. Después de 3 años de lucha, Paraguay logró apoderarse de 3/4 partes de las tierras que estaban en disputa. En el tratado resultante, la mayoría de la región del Chaco fue otorgada a Paraguay. La Guerra del Chaco fue la última gran guerra fronteriza en Latinoamérica. Ecuador y Perú continuaron teniendo conflictos fronterizos hasta la década de 1990. La frontera finalmente se acordó por ambas naciones en 1999. Esto cubre todas las principales naciones de Latinoamérica, pero aún quedan algunos pequeños estados por considerar. En la parte superior de Sudamérica, la Guayana Francesa fue colonizada por Francia en el siglo XVI y sigue siendo un territorio ultramarino. Es la parte más grande de la Unión Europea que no está en Europa. Surinam fue una colonia holandesa, pero logró su independencia en 1975. Es el estado soberano más pequeño de Sudamérica. Guyana fue una colonia británica que se independizó en 1966. Todavía tiene disputas fronterizas tanto con Venezuela como con Surinam. Venezuela reclama una gran parte del oeste del país. Belice también fue una colonia británica que logró su independencia en 1981. Guatemala no reconoce a Belice y reclama la tierra como suya. La disputa está siendo litigada en la Corte Internacional de Justicia actualmente. Cuba logró su independencia en 1898 y a pesar de varias ocupaciones de los Estados Unidos, sus fronteras han sido estables. Finalmente, la isla de La Española está dividida entre Haití y República Dominicana. Esta división se debe a que Haití fue colonizada por Francia, mientras que la República Dominicana fue colonizada por España. Haití fue el primero en lograr su independencia en 1804. La República Dominicana se separó de España poco después, en 1822, y se unió con Haití para convertirse en un solo país. Durante un tiempo, toda la isla de La Española fue una nación unida. Eventualmente, los dominicanos comenzaron a resentir la unión y en 1844 declararon su independencia. Haití intentó repetidamente reconquistar a los dominicanos, pero fracasó. La frontera actual entre los dos países finalmente se acordó en 1929. Hoy en día, Latinoamérica está compuesta por 21 países y alberga a 630 millones de personas. Afortunadamente, después de siglos de disputas, las fronteras que componen a Latinoamérica están ahora, en gran parte, acordadas.